Muy bien, estamos de retorno, que les agradecemos mucho por haber desarrollado su prueba, que sirve muchísimo para la retroalimentación. Y habíamos quedado, y ahora estamos en tabula rasa, es decir, el pizarrón borrado. Y sobre la tabula rasa vamos a seguir construyendo pensamiento en estos 5 minutos más. Hagan ustedes, por favor, las preguntas. Tengan ustedes la bondad de el contraargumentar o de elaborar distintos argumentos. Es de ustedes, por favor, este seminario. Estoy a sus órdenes. Si no tienen alguna intervención en este momento, pues yo les puedo añadir que... Yo tengo una pregunta. Con mucho gusto. Adelante. Bueno, sí. Primero no sé si es mi internet, pero no puedo ver. No puede ver. Vamos a ver. Parece que es de su internet. Muy bien. Adelante. Con mucho gusto. Su pregunta. Ya. Es que en la prueba que hice, bueno, yo supongo que tal vez esa información en cuanto a las preguntas que teníamos en el quiz debe haber en la red o específicamente en ese libro que tiene usted. Ya. Las preguntas les hago específicamente de lo que hemos escrito o de lo que hemos hablado. Más o menos, imaginémonos que para desarrollar una prueba corta o un quiz con nosotros, debemos leer todo lo que les escribo. Ver los URLs que les cito, por ejemplo, unas frases musicales que está en un video colgado en la red, yo le pongo el URL y lo escuchan y dicen, ya, por aquí van las cosas. También en una prueba corta se incluye lo que durante la semana hemos tratado en los otros días, porque cada día ustedes ya lo han mostrado, ya lo han probado además, que cada día tenemos una actividad especial. Y claro, los días viernes tenemos el día de Nexos, que como se les entrega ya al terminar el día, pues eso lo pueden leer sábado por la mañana. Por supuesto, hay momentos en los que falta tiempo para leer. Sin embargo, es bueno tener las lecturas y acordarse también de lo que se habló, ya sea en la videoconferencia de los jueves, en la videoclase de los jueves, o de lo que se dijo en el seminario del sábado anterior. Lo que se trata, con una prueba corta, y esto viene muy bien en este momento explicarlo, es una autovaloración, como usted hace con sus composiciones, por ejemplo, musicales. Hay una autocrítica, una autovaloración, un mirarse hacia sí mismo para ver por dónde va el sentido de lo que estamos haciendo. No es necesario volcar en este caso, a la prueba corta, lo que dice el profesor. Tengo el cuidado de poner las preguntas de tal manera que no sean mi opinión, sino más bien, por ejemplo, la opinión de un determinado autor o la posición que hay en un grupo de músicos o de hermeneutas de la música respecto a determinado punto. No es necesario estar de acuerdo con esa respuesta, basta con mostrar que sí se sabe,
que existe aquel tipo de posiciones hermenéuticas. Más o menos esta es la idea de una prueba corta. Es ubicarse en el espacio, ubicarse en el tiempo, ubicarse en la temática, manejar o por lo menos comenzar a tratar con algunos conceptos que se les pone en el glosario de los miércoles, por ejemplo. Ese glosario también es importante porque nos refiere a conceptos muy propios de esa área de la música, por ejemplo, de la hermenéutica estética de la música, así como el glosario de antropología sociocultural de la música nos hace aparecer como ya antropólogos que estamos juzgando la música propia o la música ajena. Más o menos por ahí van las cosas. Y claro, como ustedes en la retroalimentación de los domingos, perdón, cuando reciben su prueba ya valorada, allí les pongo si la respuesta es la que se esperaba o no es esa respuesta. Y en otras ocasiones les pongo también la razón. En algunas no, porque no es necesario. Bien, esta sería la respuesta. Lamentablemente veo que faltan 5 minutos para las 4, pero podemos tener alguna otra intervención antes de conectarnos al Zoom de antropología. Veo la pantalla y no hay peticiones todavía para pues expresar sus ideas. Entonces terminemos con una idea que yo les tengo a ustedes, que es el modelo de mecanismo interpretativo en hermenéutica de la música. Este modelo de mecanismo interpretativo es una cadena. Imaginémonos una cadena. Y aquí le vamos a poner a la cadena que comienza con el texto. Es una cadena interpretativa. Una cadena de interpretación. Comienza con el texto. Se une con el siguiente paso, que es la situación de incomprensión. Situación de incomprensión. Para entender algo es necesarísimo no comprenderlo primero. Si uno ya más o menos comprende las cosas, nunca las entenderá bien. ¿Por qué? Porque no pasa por el tamiz de la interpretación. Entonces es el texto, una situación de incomprensión. Luego, la otra parte de la cadena es la interpretación. Lo que se interpreta, que puede ser lo que no se comprende. Y después de la interpretación viene la situación de comprensión, situación de comprensión, que es el penúltimo eslabón de la cadena. Y por último, el texto interpretado. Pensemos en una partitura. Una partitura comienza de un texto, luego no le comprendemos bien a ese texto. Mientras no comprendamos bien al texto de una partitura es mucho mejor, porque nos dedicaremos, por eso decimos, vamos a estudiar la partitura. Tenemos que dar un concierto, tenemos que dirigir un concierto. Vamos a poner ese caso de director también.
Vamos a estudiar el texto y decimos, estoy feliz porque no comprendo nada de esa partitura. Este es un buen principio, porque luego decimos, vamos a ensayar esta y esta otra técnica, este enfoque de interpretación. Una vez que hemos ensayado enfoques de interpretación, viene ya una situación de comprensión de la partitura. Y por último, el texto interpretado que no se queda allí ventajosamente, sino que pasa a ser un texto cuestionador de sentido. Ahí está, ya está. Muy bien, texto cuestionador de sentido y continuamos con esta cadena. Nos despedimos un momento para conectarnos con antropología sociocultural de la música y les dejo con este diagrama de la... Sí, adelante, por favor. Yo tengo una duda. O sea que al inicio de un texto no debemos tener ningún juicio de interpretación ni ningún juicio de valor, sino a medida que vamos avanzando está nuestra interpretación y al final nosotros podemos interpretar eso o podemos expresar lo que el texto nos quiere decir. Oh, muy bien. Esto de no tener juicios de valor es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros al comienzo, con el texto cuestionador, una partitura, por ejemplo, lo que nos vamos a poner son varios puntos de mira. Entonces aquí tenemos que no es lo mismo que juicios de valor. Un punto de mira es simplemente donde nos situamos. Aquí tenemos un punto de mira, pero acá va otro punto de mira. Para poner un ejemplo de solo dos puntos de mira, ¿ya? Y de acuerdo a cada punto de mira, tenemos lo que se denomina en la hermenéutica de la música un horizonte de comprensión, que tampoco es un juicio de valor. Horizonte de comprensión, ¿sí? Aquí hay un horizonte de comprensión y aquí, en este otro punto de mira, hay un horizonte de comprensión muy distinto. Porque estoy mirando, estoy escuchando desde otro horizonte muy diferente. Una vez que vemos desde diversos horizontes, vamos a encontrar en este texto cuestionador estratos de sentido, que tampoco es un juicio de valor. Estratos de sentido, ¿qué significa esto? Por ejemplo, en la novena sinfonía de Beethoven, en el movimiento cuarto tenemos el himno de la alegría, el himno a la alegría. Pues bueno, en ese movimiento cuarto hay diferentes estratos de sentido. Podemos nosotros ver un estrato de sentido político, podemos ver un estrato de sentido humanístico, podemos ver un estrato de sentido antropológico, podemos ver un estrato de sentido filosófico, teológico, podemos estudiarlo desde diversos estratos de sentido, son capas musicales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que haya, que tampoco son juicios de valor, sino que exploramos. Por eso, la verdadera interpretación es una exploración. Vamos a tratar de zambullirnos en esa selva de notación musical y no solo en eso, sino en sus entornos de sentido. Por ejemplo, en la novena sinfonía de Beethoven, en el movimiento cuarto, vamos a ver qué encontramos. No es necesario, por lo tanto, dar juicios de valor, sino enfrentarnos con puntos de mira, con horizontes de comprensión, con estratos de sentido. Y una vez que hemos hecho todo eso, nos falta algo más en la interpretación hermenéutica, que es esto justamente lo que hemos diseñado aquí, ¿sí?
Esto se llama arco, como el arco del violín, o el arco del violonchelo, o del contrabajo. Arco de intelección. El arco de intelección nos lleva en un corte, no solo temporal, sino cultural, en un corte estético, en un corte de entornos de sentido, nos lleva de un sitio a otro. Ese es el arco de intelección. Este recorrido es un recorrido por las pautas mentales, es decir, las formas de pensar, y las pautas externas, las formas de obrar, tanto del autor de la Novena Sinfonía, cuanto de su época, y cuanto de todo lo que, aquí está, pautas mentales y pautas extramentales, y de todo lo que puede ser entorno. Aquí está. Es un recorrido, por lo tanto, por los ámbitos de la cultura entendida antropológicamente, ya que ahora vamos a entrar a antropología. Este arco de intelección nos va a dar, en fin de cuentas, una relación entre diferentes horizontes de comprensión, entre distintos puntos de vida sobre un mismo objeto. En una relación sujeto, que es el director, el compositor, el instrumentista, el oyente de la música, y el objeto, que siempre será la música misma o su partitura. Bien, ya tenemos entonces esta exploración que nos indica que no hay puntos indubitables, puntos dogmáticos, sino que somos dueños de crear música interpretándola también. Eso es muy interesante. Esto es lo que algunos directores, por ejemplo, de orquestas sinfónicas, lo han hecho. En base de una sinfonía de Mahler, por ejemplo, han creado música. Sí, ese es Mahler lo que se escucha, por ejemplo. Pero tiene un espíritu, tiene un gustillo que uno dice, es que este director es genial. Logra una Einfühlung, como dirían los alemanes, Einfühlung, y sería traducido el término, una empatía, no solo con el autor, con la partitura, sino con los músicos, intérpretes de su orquesta sinfónica. Y llega a ser una verdadera obra de la interpretación. Hace en ese momento, que ese es el objeto de esta cadena hermenéutica, hace una metamúsica. Es decir, es un metalenguaje musical. Sobre el lenguaje hace otro lenguaje y expresa las profundidades del ser de la Novena Sinfonía de Beethoven en su movimiento cuarto, que le da un gusto especial y le da un sentido diferente. Por eso, en uno de los apuntes que yo les doy, los ensayos de los días martes, si no me equivoco, el primero, allí estaba el director de música, pianista a la vez, y filósofo, graduado en filosofía, Íñigo Pílfano. Íñigo Pílfano, de nuestra patria vasca, pues él hace eso, hace una metamúsica. Y es muy querido por sus músicos, porque hace un lenguaje sobre otro lenguaje. Es fiel a Beethoven, pero desde otros horizontes de comprensión, desde distintos puntos de mira, y establece un arco de intelección entre Beethoven, nosotros y la producción que ellos hacen, sin necesidad de cambiar sustancialmente. Ya son las 4:08, pues vamos a desconectarnos un momentito, por favor, para entrar a antropología. Muchas gracias.